¿Tú misma piensas que la izquierda es peligrosa? Yo no pienso que la izquierda sea peligrosa. Creo que la izquierda en el Perú es terrible. Qué bueno. Que no han sabido verdaderamente aprovechar ese poder tremendo que les dio la población. Está tentando suerte porque quiere ser presidente de la República. Él es el representante, el candidato del Frente Amplio, Movimiento de Izquierda, y está con nosotros esta noche. Gracias por venir. Gracias, Juliana. Que estén bien de salud, tu equipo, la gente que nos está viendo. ¿Tiene usted algún postulante vinculado al mundo del deporte, voleibolista, exfutbolista o algo por el estilo? ¿El Frente Amplio no? Tenemos una excelente profesora fondista de educación física en Cajamarca y defensora ambiental, Flor Quirós. Bueno, pero no figuras famosas de deporte. Ustedes están muy metidos en todo lo que tiene que ver con el cuidado de la ecología, ¿no? Y de hecho eso es uno de los principales lineamientos de su plan de gobierno. Pero claro, hay quienes dicen hasta qué punto el cuidado del medio ambiente no representa una postura contra la minería, que entendemos que de manera responsable, como se tiene que ejecutar, genera ingresos importantísimos. El canon es importantísimo en nuestro país y somos un país donde se pueden extraer recursos que nos podrían tener incluso en un nivel mucho mejor económicamente hablando. La mayor riqueza y la mejor riqueza del Perú es la más descuidada. Son los peruanos y peruanas, en los que invertimos tan poco en educación. Hay países que no tienen los recursos minerales, pesqueros, forestales que tenemos nosotros, pero como han invertido en educación, en ciencia y tecnología, como han invertido en una carrera pública para tener funcionarios públicos que son buenos gestores, en realidad no tienen la cantidad de recursos naturales que nosotros tenemos y están en muchas mejores condiciones que nosotros. Entonces el tema allí, Juliana, es el Perú, siendo uno de los países que está en los primeros 10 lugares de biodiversidad del mundo, que tiene uno de los mares más biodiversos del mundo, que tiene 3/4 partes de su territorio en Amazonía. ¿Nos representa algo para la economía o estamos pensando simplemente talar, simplemente hacer agujeros, como nos pasó ya con con el boom de la pesca, nos pasó con el guano del salitre, nos pasó con toda esa época del boom de los recursos naturales? Yo creo que el medio ambiente, justamente en una época además de pandemia y en una época de cambio climático, es la diferencia entre defender la vida y hacer una gestión sostenible de los recursos. Exigir una explotación responsable y que respeta además la ecología, y otra cosa es oponerse a la minería. Y para muchos, de hecho los televidentes no me van a dejar mentir, claro, Marco Arana representa a ese incluso caudillo, ¿no?, problemático, que estuvo muy presente en Conga, en Tía María, donde hubo incluso un nivel de violencia altísimo, hubo muertos, varios heridos. ¿Cómo usted se compromete a partir de ahora y le dice a la gente, si yo soy presidente, esto no va a pasar? Este tipo de eventos agresivos donde la gente muere porque no se pone de acuerdo, si la mayoría de peruanos y peruanas decide tener el primer presidente ecologista del país, lo que la gente tiene que saber es que no va a haber más gente asesinada por defender el derecho al agua. Porque no se murieron, los mataron. Y los mataron con balas de fusil Galil y balas de fusil AKM. Pero ustedes no asumen, perdón que lo interrumpa, la responsabilidad de haber azuzado los ánimos a un punto donde el enfrentamiento era inminente. Yo no acepto el tema de que nos digan azusadores, ¿ya? Por lo menos en la trayectoria que yo tengo de vida, que he estudiado, que he trabajado, que desde niño estoy comprometido con los temas de la justicia social, de la justicia ecológica, no acepto el tema de azusadores. Defender el derecho al agua, defender el derecho de consulta previa, defender que haya nuevas reglas para minería. Yo nunca he dicho, y está escrito desde el 93, cuando, por ejemplo, comenzó la nueva actividad minera en Cajamarca, y dije, miren, si esa minería trae oportunidades de trabajo, respeta el medio ambiente, paga tributos, tal vez podemos cambiar el rumbo de Cajamarca. Eso no ocurrió. Cajamarca, después de 30 años de explotación minera, de haber tenido la mina de oro más grande de América Latina, sigue siendo la región que tiene más pasivos mineros de todo el Perú, que tuvo más de 1.200 personas contaminadas con mercurio, que tiene más de 400 personas con mercurio, con metales pesados en la sangre. Entonces, hay que cambiar, se lo hemos dicho a la sociedad de minería, se lo hemos dicho a los gerentes de la minería, no solo peruana, sino yo he asistido a juntas y accionistas de empresas mineras y les he dicho, oigan, el Perú necesita nuevas reglas para nueva minería, que respete el medio ambiente, donde se puede hacer, se hará. Necesitamos estándares internacionales sobre el tema del control, cuidado del agua. Necesitamos que tributen mejor. Necesitamos que respeten el derecho de sus trabajadores. Más del 70% de los trabajos de la gran minería
están terciarizados. Y en el caso de la minería ilegal hay que ir duro con ellos, pero hay que darles la oportunidad a los pequeños mineros, no solo a la gran minería. Y eso significa fortalecer el Ministerio del Ambiente, eso significa respetar la ley de consulta previa, eso significa garantizar el derecho al agua, eso significa además que la actividad minera seguirá siendo una actividad importante en la actividad económica del país, pero no se seguirá haciendo bajo las mismas reglas que ahora. Su postura con respecto al medio ambiente, a los recursos naturales, a la actividad minera en sí es bastante clara, pero leyendo su plan de gobierno en otros puntos, por ejemplo, que tienen que ver con el ítem mujer y diversidad, hablando justamente de ecología, pero ahora en otros términos, ustedes plantean la despenalización del aborto solo en casos de violación y la ley de matrimonio igualitario, pero estos son asuntos que no van a depender de usted en caso llegue a Palacio de Gobierno, porque usted sería representante del Ejecutivo. Estas son leyes que se tendrían que discutir, aceptar y olear y sacramentar en el Congreso de la República. No es populista, no es tratar de congraciarse con el electorado decir, sí, con nosotros la ley del matrimonio igualitario va a ser una realidad cuando ni siquiera el Congreso se ha animado a aceptar la unión civil. Permíteme una precisión, Juliana. El Ejecutivo tiene iniciativa legislativa, sí, ¿no? pero Lo depende sabes. de la bancada que tengas y la representación en el Congreso y eso por eso lo estamos poniendo en el plan de gobierno y la ciudadanía escogerá a los congresistas que quieran un país más igualitario, que respete derechos iguales de las personas, que respete un principio básico de la convivencia democrática que está puesto en la Declaración Internacional de Derechos Humanos. Sí, pero perdón que me interrumpa, yo me refiero al Congreso de la República, dignidad. Porque la mayoría de propuestas legislativas que parten del Ejecutivo, claro, tienen que llegar al Congreso y ya depende de cuánta representación tengas. Sí, pues, pero ¿qué tanta a la ciudadanía le estamos diciendo? No solo nos permitan tener el primer presidente ecologista del país, también permítannos tener un Congreso decente. Elijan a los mejores congresistas. En estos temas que has mencionado, no solo lo propone el Frente Amplio, lo están proponiendo candidatos al Congreso de otras fuerzas políticas. Pero también de fuerzas, de acuerdo, y a mí me parece maravilloso, me encantaría que eso sea una realidad, de acuerdo, pero aterrizando al Perú, sí, estas son evidentemente alternativas, propuestas, que deberían de ser aceptadas, además, y deberían de ya por supuesto. Ser una realidad en nuestro país. Por eso serán debatidas en el Congreso y deben ser debatidas en esta campaña. Pero estamos en democracia, señora Arana, y son propuestas que parten de los partidos de izquierda. La derecha es mucho más radical con respecto al tema del aborto, con respecto al asunto de la unión civil, del matrimonio igualitario, etcétera, etcétera. Y la gente está en su derecho, la mayoría del electorado, en ya no confiar en la izquierda porque dicen, a ver, les dimos la oportunidad al Frente Amplio justamente en un momento y lo que vimos después es que se empezaron entre ellos a clavar puñales, se divorció Marco Arana de Verónica Mendoza, al final tuvimos dos grupos allí, entonces ahora, como son tan desordenados, ya no les quiero dar mi voto. Bueno, es una versión que sé que está puesta de manera además interesada, porque la otra versión es la siguiente. El Frente Amplio es la organización política que, como pocas de las organizaciones políticas de izquierda en la historia reciente política del país, es la primera organización que ya tiene dos bancadas seguidas y vamos a tener por tercera vez una bancada con nuestra propia inscripción, con nuestro propio programa. Entonces, hay quienes dicen, no, el Frente Amplio ya se murió, el Frente Amplio no importa. No, uno, dos. El Frente Amplio es una organización política que, como toda organización política, tiene debates al interior. Somos una organización política democrática. Y entonces hay quienes se han afirmado en el Frente Amplio, hay quienes han decidido crear su propia organización política, y qué bueno que en el Perú no haya un pensamiento totalitario y que, por el contrario, diga, si en la derecha hay 17 opciones, qué bueno que en la izquierda puedan haber 2, 3 opciones, y una opción de gobierno es el Frente Amplio, que ha demostrado además una trayectoria consecuente en el Congreso. Dijimos que íbamos a luchar contra la corrupción, nos batimos contra todos los corruptos que había. Recuerdo haber ido al programa tuyo cuando, por ejemplo, discutíamos la acusación contra Chávarri, contra los Cuellos Blancos, contra Inostroza, ¿no? Nos jugamos por eso. Cuando nosotros vimos que ese Congreso tenía un conjunto de acuerdos políticos bajo la mesa para imponer desde una mayoría leyes que incluso eran injustas o defender intereses que eran contrarios al país, dijimos, bueno, que se cierre el Congreso, no le tuvimos temor. ¿Y por qué entonces la lectura de la población es, la izquierda es sumamente
desordenada y para muchos, ojo, también es peligrosa, porque además, a diferencia de otros países donde la izquierda se representa a través de candidatos, de postulantes, de políticos que tienen una ideología socialista y demás, aquí desgraciadamente hay mucha gente que lo relaciona con el comunismo, con el terrorismo, con el propio Maduro. Porque hay gente que piensa, o no sé si tú misma piensas, que la izquierda es peligrosa. Yo no pienso que la izquierda sea peligrosa. Creo que la izquierda en el Perú es terrible. Qué bueno. Que no han sabido verdaderamente aprovechar ese poder tremendo que les dio la población. Es terrible que nosotros nos hayamos enfrentado a un Congreso con 73 congresistas fujimoristas, 5 apristas. ¿Sabe qué me parece terrible, señora Arana? Es terrible que hayamos becado a PPK, es terrible que hayamos investigado y desaforado a Alarcón. Es terrible que nosotros nos hayamos enfrentado contra las violaciones de derechos laborales. No, nada de eso es terrible. No es terrible. Lo que sí me parece terrible es que en algún momento cuando lo he entrevistado a usted, cuando he entrevistado a la señora Verónica Mendoza, por ejemplo, y les he hecho una pregunta tan sencilla, tan simple, como ¿consideran que lo que se vive en Venezuela es una dictadura? Se han ido por las ramas y no han podido responder categóricamente. En un primer momento sí, luego ya fueron cambiando su discurso. ¿Por qué no reconocer que puede haber una dictadura de izquierda como una de derecha? Pinochet fue un dictador y Maduro y Chávez Pero perdón, también. si me permites la pregunta, puedes buscar en tus archivos. Yo no me he ido por las ramas. Lo que hay en Venezuela es una dictadura, ¿de acuerdo? Pero eso no justifica el llamado de una intervención militar en Venezuela. Y lo hemos dicho muy claramente. Entonces, ¿qué tiene que pasar? La gente tiene que seguir muriéndose de hambre. Lo que tiene que pasar es que tienen que haber garantías para que esa ciudadanía decida su futuro. Y eso no lo va a arreglar. No lo iba a arreglar el gobierno de Trump, ¿no? A menos que consideres que Trump hubiera arreglado los problemas de Venezuela con una invasión militar. Trump no fue ni con su vida. Terrible, terrible, por eso. Entonces, ¿cuál es la salida para Venezuela? Es una salida democrática, ciudadana, en la cual, respetando su soberanía, nunca nos olvidemos, Juliana, no hay dictadura que pueda durar prolongadamente todo lo que se le pega la gana. Allí en Venezuela han habido elementos de ese proceso en un inicio que lucharon por vivienda, por educación. La UNESCO les reconoció que habían erradicado el analfabetismo, que no era la Venezuela de la corrupción petrolera, pero que ahora han llegado a niveles de ilegitimidad, de cuestionamiento, de poner en cuestionamiento el carácter democrático y la alternancia democrática, y que allí hay un régimen dictatorial, sí, y que el Perú no debe abogar una intervención militar ni la violencia de su soberanía, pero sí debe abogar porque la propia ciudadanía, el propio apoyo de los países de América Latina recuperen la decisión democrática de Venezuela para elegir qué camino seguir, sin duda. A mí sobre eso no me tiemblan las rodillas ni estoy buscando dobles discursos, no. Lo que sí decimos claramente, una intervención militar, o como lo están haciendo ahora, con bloqueo económico, resuelve los problemas, por el contrario, ha unido más al pueblo de Venezuela en una situación incluso como la de pandemia. Según, señora Arana, porque el tiempo en televisión verdaderamente es criminal, según la última sondeo, la última encuesta de Datum, usted tiene 1% en cuanto a intención de voto. Claramente Verónica Mendoza está bastante mejor. ¿Por qué cree que hay gente que apuesta por la izquierda y dice me voy con Verónica Mendoza y no con Marco Arana, tratándose además de dos personajes políticos que en su momento fueron socios? Juliana, es que creo que la gente no va a simplemente decidir por qué voto por un presidente ecologista de izquierda. La gente va a decidir por lo siguiente: ¿todos los partidos políticos están bajo sospecha? Sí. ¿Todo político es visto como un ladrón, como un sinvergüenza? Sí. ¿Como un mentiroso? Sí. Entonces la ciudadanía va a tener que distinguir. A ver, ¿quién no tiene dobles discursos? ¿Verónica Mendoza tiene dobles? Y se han firmado. No, estoy hablando del Frente Amplio. No, pero Verónica Mendoza para usted tiene doble discurso. La ciudadanía va a tener que elegir entre políticos, entre los políticos, entre nosotros, pero entre Verónica pregunto, cuando Mendoza, habla de políticos, Guzmán y todos los demás. ¿Mendoza tiene doble discurso? La ciudadanía va a tener que escuchar. La ciudadanía va a tener que distinguir. Y por eso es importante que nos den espacios. A mí me alegra que me hayan invitado ahora a TV porque nos pusieron en cuarentena en muchos medios. Porque como estamos muertos dicen que no aparecemos en las encuestas. Pero acá no decía el medio, decía el programa. Y somos un equipo de 5 o 6 personas que tenemos por suerte autonomía e independencia. Y están existiendo problemas graves en el país. Entonces nos darán oportunidad para explicarle a la ciudadanía en un momento en que no podemos hacer mítines. Sí, no, y además esta es una primera entrevista. Y yo agradezco por eso la invitación, Juliana. Y que no sea una entrevista complaciente, sino más bien una entrevista inteligente. Me alegro y que nos por dé la eso, oportunidad. porque además la idea es irlos entrevistando varias veces en la medida de que nos acercamos al momento cumbre de las elecciones, que es en abril. Y para terminar, ¿va a hacer su TikTok usted también, como Acuña, Salaverry, no?
Mira, yo no voy a fingir ni hacer temas histriónicos. En todo caso, nuestro equipo lo que está haciendo es lo que somos. ¿Qué es Marco Arana? Lo que hace. Lo que dice, ¿lo cumple? Sí. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Última pregunta. Si para eso hay que usar las diversas redes y medios, se van a hacer, ¿va a hacer sin su duda. TikTok? ¿Ah? Con un arbolito de costado así, ¿no? No, mira, nosotros no tenemos que disfrazarnos de lo que no somos para engañar a la gente. ¿Verónica Mendoza tiene doble discurso o no? Porque dijo los políticos. Les he preguntado para usted, Verónica Mendoza. Mira, la ciudadanía percibe que todos los políticos... pero no le estoy preguntando a la ciudadanía, no es una encuesta a la gente. ¿A Marco Arana le parece que sí o que no? No son creíbles. Toda la ciudadanía percibe así. Entonces lo que nosotros decimos a la gente, escoja, decida, escuche, vea. No solo oiga con los oídos, también con los ojos. ¿Sí o como no? dicen ¿Verónica Mendoza tiene un doble discurso, una doble moral? No, me atrevo a decir eso. No soy el juez de la moralidad de la política en el país. Igual, no lo soy. Creo que la pregunta, además, no es pertinente. No soy el juez de la moralidad. No, como que no es ni de pertinente. Verónica Mendoza ni de otros. Las respuestas podrían ser pertinentes o no. La ciudadanía juzgará. La ciudadanía juzgará. Muy bien. Y la ciudadanía está muy al tanto de lo que ofrecen los candidatos, así que ha sido grato tenerlo aquí en el programa. Lo vamos a tener nuevamente. A Rafael López Aliaga también, que viene la próxima semana. Daniel Salaverry, acá estamos. Acuña, Keiko, vengan todos. A todos. La idea es que vengan todos, efectivamente, tener esa apertura. Pero no se vayan molestos. No se vayan molestos, porque yo no les voy a dar nunca, ni a usted, ni a nadie, un pliego de preguntas, porque no es mi estilo. A veces los jefes de prensa dicen, ¿qué van a preguntar, Juliana? ¿Qué les importa que voy a preguntar? Yo no les voy a decir a ustedes, por favor, ¿qué van a responder? Díganme, porque si no me asusto. No, pues. Juliana, prefiero la entrevista inteligente, aunque incómoda, que la complaciente. Así que gracias por la invitación. No contento, pero ¿se va agraviado? ¿Se siente usted violentado? No, por el contrario, me alegro haber regresado a uno de tus programas, que ahora que tienes un segundo bebé en plena pandemia, me alegra, como me decían algunos miembros de tu equipo, que nadie de esta casa se ha muerto en esta pandemia, que algunos se enfermó. Me alegra que estén bien y que le puedan decir al país, van a contribuir a que tenga información para que la gente decida bien. No siga, porque mi productor ya se está volviendo ecologista también, Javier Ávila. Muchas gracias por haber venido. No, gracias, me voy contento. Marco Arana, candidato por el Frente Amplio, conversando con nosotros.